Ya estamos en Acontecer Médico. Muy buenas tardes, Ricardo Ursúa, servidor. Les doy la más cordial bienvenida con el cariño de siempre para todos aquellos que nos siguen en redes sociales, que cada jueves están al pendiente de nuestros programas de televisión. Muchísimas gracias por su aceptación y por todo el apoyo que nos dan durante toda la semana. La verdad es que esto es cada vez mucho más emocionante, más apasionante, el poder estar promoviendo la salud y lograr nuestro objetivo, que es ser el mejor programa de la televisión en temas médicos. Esta tarde tenemos un tema que a todos nos va a interesar mucho, ya que vamos a hablar de una enfermedad que no se siente, así es, se le llama el asesino silencioso. Vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión arterial, pero sobre esto hay muchos mitos, hay errores, hay subdiagnósticos o están sobrediagnosticados muchos pacientes. Tenemos a dos especialistas a los cuales les doy la bienvenida esta tarde. Primeramente, el doctor Salvador Fonseca. Doctor, bienvenido, me da muchísimo gusto. Gracias, Ricardo. Tú eres el coordinador de enseñanza del Instituto de Investigación Cardiovascular del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Así es. Y por otro lado, pues un eminente cardiólogo a quien también admiro y estimo mucho porque está haciendo mucho por la cardiología, por un proyecto que tiene Marcapasos, al doctor Gabriel Ramos López, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Civil Juan y Menchaca también. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y me da mucho gusto que tengamos a dos especialistas. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial pues se deriva, o obviamente se genera a través de diferentes factores. Cuando ya hay una anomalía en el funcionamiento, pues viene lo que es justamente la hipertensión arterial. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué se da? Esto es lo que vamos a tratar esta tarde. Y más allá de poder realmente yo explicárselos, me gustaría primeramente que doctor Chava, doctor Salvador Fonseca, que nos dieras primeramente una idea de lo que es la presión arterial. ¿A qué se le llama presión arterial? ¿Por qué se tiene que medir? ¿Qué es la presión arterial? Mira, la presión arterial es una función del organismo, del sistema cardiovascular, necesaria para la vida vital. De ella depende que todos los órganos y todas las células de ellos reciban los elementos nutritivos necesarios, el oxígeno, y además requiere que el sistema circulatorio también se lleve los productos de desecho. Claro. Para que estos elementos puedan llegar a las células se requiere de determinada fuerza, y esa fuerza la propone la presión arterial. Correcto. Por lo tanto, entonces, nosotros es normal que tengamos una presión arterial y X valores hasta lo que se considera normal. En realidad, el rango de normalidad de la presión es un poco amplio y se considera como valores por arriba de 140-90 en general, como ya anormal en la presión, pero nosotros durante el día podemos tener valores altos de presión sin ser una enfermedad. Correcto. Lo que hay que tener mucho cuidado en diferenciar es si a una persona que se le encuentra presión alta en determinado momento padece la enfermedad llamada hipertensión. Correcto. Porque entonces valores altos de presión, pero esporádicos o ocasionales, es normal para el organismo. Claro, no, y bueno, y en este programa es justamente derribar esos mitos y fijarnos en las realidades de lo que es la hipertensión arterial, porque en este caso no cualquier presión alta quiere decir que ya es una enfermedad denominada hipertensión arterial. Creo que es un buen punto. Y bueno, hablando del protagonista, del principal papel que juega, que es el corazón en todo lo que es la presión, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, doctor, ¿qué nos puedes decir del papel que juega el corazón dentro de la presión arterial? Bueno, es muy importante porque todo esto se reduce a hidráulica básica. Exactamente. Un sistema, como ya lo dijo Salvador, de distribución de sangre a través de vasos sanguíneos, que es una tubería viva, una tubería dinámica, pero que la presión que tiene que mover este líquido en este árbol circulatorio es precisamente el corazón. Es el que tiene que generar la fuerza suficiente para empujar la sangre y que ésta llegue, como ya lo dijo él, a todas las células del organismo. Obviamente, cuando estas cifras de presión están elevadas, el corazón tiene que esforzarse por trabajar más y vienen algunos cambios. Como cualquier músculo que sometemos a un esfuerzo extra, este músculo va sufriendo modificaciones que no son necesariamente buenas. Correcto. En este caso, hablando del corazón, pudiéramos, y ahorita que comentaste la cuestión hidráulica, yo más o menos tengo esta idea de que siempre procuro que podamos transmitir la información como es debido. En el caso de muchas especialidades, lo hemos hablado, y en esta tarde podríamos decir que vamos a hablar sobre el sistema hidráulico, digamos, lo que son tuberías, lo que es la bomba, de lo que es nuestro organismo. Un tema que la verdad va a estar muy apasionante.
Y bueno, antes de salir al corte, al primer corte de esta tarde, yo les quiero también invitar, a partir de hoy empezamos ya la convocatoria y les tenemos la buena noticia que el viernes 8 y sábado 9 de junio tendremos nuestra tercera brigada Acontecer Médico. Esta brigada Acontecer Médico, recuerden que les va a ayudar y les vamos a hacer gratuitamente la detección temprana de hipertensión arterial, de lo que es una posible diabetes. Todo es posible, por supuesto, todo es un tamizaje inicial denominado así, porque vamos a dar una primera checada gratuitamente y también a ver cómo anda su riñón, que en este caso pueden ahí mismo dejar su muestra de orina o bien pueden ir a diferentes laboratorios previamente y ya llegar ahí a nuestro módulo que vamos a estar en Plaza del Sol, en el mero centro de Plaza del Sol. Ahí vamos a estar 8 y 9 de junio y si ya traen sus resultados de orina, nos va a servir mucho. Un general de orina, así lo piden en el laboratorio de análisis clínicos y ya con los resultados nos veríamos ahí el 8 y 9 de junio, donde entrarían, en caso de tener alguna disfunción de riñón, a un programa nutricional que también va a ser sin costo y que nos está avalando y apoyando Fresenius Kabi. Vamos al primer corte y regresamos, no tardamos nada. Bien, pues entonces están invitados a lo de la brigada. Recuerden, entonces 8 y 9 de junio, durante el programa estaremos dando datos para que estén más al pendiente. Entonces esta brigada médica, les decía yo que va a ser es viernes y sábado. Vamos a estar desde 9, 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ahí constantemente en Plaza del Sol. La intención de esto es de que ustedes pueden ya llevar su examen general de orina. Esto nos va a facilitar mucho más el diagnóstico y de ahí pasarlos a este programa nutricional. Cualquier duda que tengan, también aparecen nuestros teléfonos en su momento, nos pueden llamar. Y yo les quiero decir que es una excelente inversión el detectar a tiempo una hipertensión o el detectar a tiempo algún problema de daño renal. Les quiero comentar que, por ejemplo, la unidad de patología está en 130 pesos el general de orina, en Chopo 80 pesos y Valer, que está en Hidalgo y en Chapalita, en 45 pesos. Entonces, el dinero que no sea la justificación de no hacer las cosas, entonces igual ya pueden llegar con su examen listo y así le vamos a avanzar mucho más. Justamente hablando de este tema de hipertensión arterial, que es un problema que cada vez es más grave en nuestro país y en el mundo, se deriva por muchas circunstancias, pero hay que decir, bueno, tú decías, doctor Salvador, ¿en cuánto o en qué momento es cuando ya una cifra nos puede decir ya no es la normal, ya estamos teniendo un problema ahí? Y cómo se podría por lo menos tener una alerta? La percepción que tengo de algunas cosas que hemos platicado es que en ocasiones está sucediendo actualmente lo que tú dices. Por el hecho de que alguien tiene la presión alta, en ese momento ya se le declara hipertensión, se le da un tratamiento que no son nada baratos y que los tienen que tomar de por vida, muchos de ellos con efectos secundarios. Aquí entonces estaríamos hablando de cuáles son las cifras normales, cuándo empieza ya a sospecharse de una hipertensión arterial y cómo declarar ya una hipertensión arterial como enfermedad. Sí, mira, es muy importante tu pregunta porque según la encuesta nacional de salud en México realizada en el 2006, se encontró que alrededor del 30% de los adultos tienen hipertensión y esto estamos hablando de que son cerca de 18 o 20 millones de adultos hipertensos, o sea, la enfermedad más prevalente. Claro. Sin embargo, son estudios epidemiológicos. Ya en el paciente que va a un consultorio y ya se enfrenta con un médico que le va a hacer varias mediciones, vemos que la prevalencia es un poco menor porque para poder diagnosticar a un hipertenso se le debe de medir la presión varias veces, idealmente varias consultas. Los criterios internacionales nos dicen que por lo menos en 2 visitas y que en cada visita se realicen 3 mediciones. Okay. Porque como la presión es muy variable, se modifica por muchos motivos, el tomar más mediciones nos pueden ayudar a conocer mejor el verdadero promedio de presión que uno maneja durante el día. Correcto. Entonces saca uno el promedio de la primera visita. Si en esa primera visita la presión es completamente normal, digamos 110/70, 110/80, la persona es normal, lo más probable. Pero entre más se vaya acercando el valor al 140/90, la posibilidad de que sea hipertenso se incrementa, pero no es definitiva. Por lo tanto, se requieren en la mayoría de las ocasiones por lo menos 2 visitas, varias lecturas y el promedio de todas estas que sean por arriba de 140/90. Claro. Solo en casos donde la presión es muy alta
digamos que 170, 180 de presión sistólica, que es la primera, así le llamamos, por arriba de 80, 90 la diastólica, entonces podemos considerar que la probabilidad es casi segura de que sea hipertenso. De que ya sea hipertenso. Está saliendo una tabla que, bueno, estamos aquí revisando lo que son las diferentes categorías y, bueno, es esta diferentes rangos, doctor. ¿Qué nos podrías dar de opinión si esos rangos están adecuados? Bueno, fueron tomados de una publicación, pero sí me gustaría mucho si en el caso del mexicano, en muchas situaciones por la cuestión genética hay modificaciones, pudiera haber que nosotros como mexicanos manejemos otro tipo de rangos diferentes al resto de otros países o de otras razas. No, en realidad no. Son los mismos niveles considerados en prácticamente la mayor parte del mundo. La tabla que estábamos viendo es del Comité Nacional Conjunto en Estados Unidos. Difiere un poco de la Sociedad Europea de Hipertensión, en donde los valores son categorizados en 3 grados, nada más. Nada más en 3. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, toma como limítrofe el 140 en adelante para considerar hipertensión sistólica y 90 para considerarlo diastólica. Pero quiero recalcar que debe de ser una cifra del promedio de varias mediciones, no de una sola medición. Correcto. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? El tener los parámetros adecuados que en un momento dado se puedan manejar acá. Bien, doctor Gabriel, aquí estábamos hablando de que la circulación obviamente llega al cerebro, llega a todas partes. La bomba, que es o el bombeo de la sangre, pues es el corazón mismo. Se habla mucho de los infartos, se habla mucho de las cuestiones coronarias. ¿De qué manera se predispone el hecho de ya tener una hipertensión arterial, el hecho de que el mismo corazón pueda sufrir un daño? Bueno, está reconocido desde hace muchos años, está bien comprobado que el exceso de trabajo que representa la hipertensión favorece o predispone a la persona a tener eventos no solo cardíacos, sino también eventos vasculares en su cerebro, que es otro territorio bastante frágil. Y esto, cuando lo sumamos con otros factores que también se ha visto que estadísticamente incrementan el riesgo, pues se va incrementando logarítmicamente el riesgo que tiene una persona. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene una hipertensión arterial grado 2, como lo acabamos de ver en la tabla, que esa misma persona, pero que además tiene su colesterol elevado, o que además es diabético. El riesgo de tener una complicación cardíaca como el infarto o el riesgo de tener un accidente vascular cerebral se va incrementando en la medida que se agregan más factores de riesgo. Existen instrumentos bien diseñados tanto por las escuelas europeas como americanas que nos permiten calcular qué tanto riesgo tiene ese paciente. Y no solo eso, nos permiten a un paciente demostrarle por lo menos en números, en papel, qué tanto pudiera modificarse su pronóstico si modificamos favorablemente alguno de estos parámetros. Es decir, ¿qué pasaría si su colesterol lo regresamos a lo normal? ¿Qué pasaría si su presión la controlamos y la llevamos otra vez a lo normal? ¿Cómo disminuiría este riesgo? O sea, digamos lo que se llama el gasto cardíaco, ¿no? En un momento dado tendría que ver... No propiamente el gasto cardíaco. No. Ahora, el infarto. Todos tememos, yo creo que al infarto, ¿no? O sea, es algo que a veces sentimos hasta, tenemos una gastritis, o se trae una gastritis, todo el mundo dice a lo mejor puede ser el corazón o una torcedura del brazo izquierdo, dice uno el infarto. O sea, es algo que constantemente lo tenemos y más por el grado de estrés en el que vivimos. ¿Qué es el infarto? ¿Cómo se genera? ¿Cómo podemos, digamos, actuar antes de que ya sea fatal? Bueno, el infarto consiste en que se muere un pedazo del corazón, recordando que el corazón lo conceptualizamos como una bomba hidráulica. Exacto. Entonces, un pedazo de ese corazón muere a consecuencia de que la arteria que le llevaba sangre a esa región se ocluye. Y la hipertensión arterial, de nueva cuenta, es de los mecanismos o es de los factores que favorecen que se ocluyan esas arterias por adentro. Correcto. Y provoquen el infarto. Lo malo del asunto es que una persona cuando tiene un infarto tiene aproximadamente un 30% o más de posibilidades de no sobrevivirlo, tanto en la fase prehospitalaria como ya sumándole las muertes que podemos tener en la fase hospitalaria. Entonces, estamos hablando de una enfermedad bastante grave, con un pronóstico bastante grave. Claro. Y bueno, la forma de prevenirlo es precisamente actuando sobre esos factores de riesgo cuando son identificables, como en el caso de la presión alta, como en el caso de la diabetes, como en el caso del colesterol elevado, no se diga el tabaquismo, y el incrementar o el impulsar
los cambios en los hábitos de vida que son favorables porque inciden favorablemente sobre estos factores que hemos mencionado. La dieta, el ejercicio, el mantener un peso adecuado, etcétera. Correcto. Bueno, y entonces aquí que habría un punto interesante y abordar los errores que en un momento dado se puedan tener. Hay varios factores o varios errores que nosotros hemos detectado que llega, por ejemplo, la persona sube unas escaleras, por ejemplo. Normalmente, bueno, la impuntualidad del mexicano, ¿no? Que llegas corriendo a la consulta, a ver, pásale, siéntese y pues ya casi me viene el otro paciente, pero a ver, rápido, y tómese la presión, etcétera, ¿no? Eso en un momento dado puede dar unos falsos positivos, perdón. Claro que sí. Para medir la presión se requiere primero tener dispositivos adecuados. No cualquier esfigmomanómetro en determinado momento está capacitado para hacer la medición. Debemos de tener también una preparación por el personal que va a hacer la medición. Claro. Hemos nosotros encontrado en algunos estudios que la mayor parte de los consultorios las presiones no son tomadas de manera adecuada. Hay en la literatura inmensidad de guías para hacer buenas mediciones de la presión, pero básicamente se debe tener un reposo de por lo menos 5 a 10 minutos antes de realizar la medición, porque como tú bien dijiste, si el individuo estuvo caminando o estuvo corriendo o subió las escaleras, la presión le va a salir más alta. Claro. Entonces, si no se esperan esos 5 o 10 minutos. Después hay que colocar el brazo adecuadamente en una mesa, hay que colocar adecuadamente el brazalete, hay que determinar cuánto es lo que le voy a inflar, porque cada persona va a tener presión distinta y el inflado es en diferentes cantidades. Exacto. Por ejemplo, si una persona que tiene 130 en realidad de presión arterial y se le insufla, como la mayoría de los colegas lo hace, a 160 o a veces a 180, tú puedes encontrar una presión en realidad de 140 o de 150 cuando en realidad era 130. A eso se le llama, hay que determinar el nivel de insuflación antes de hacer la primera medición. Correcto. Y eso es a través de palpar la arteria radial, se va insuflando y se ve en el manómetro de mercurio en qué momento desaparece el pulso y por ahí más o menos anda la sistólica y entonces nomás le sumamos 30 milímetros más para insuflar. Entonces en ocasiones insuflamos 130, 150, a veces 200 porque el paciente puede ser que en ese momento traiga una presión demasiado alta. Claro. Esas son algunas de las características que a veces no se toman en cuenta en los consultorios y entonces sí hay que revisar y hay literatura disponible en inglés y en español reciente de cuáles son las características más importantes a tomar en cuenta para la medición. No, qué importante, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma ahorita estamos viendo cómo hay factores en diferentes partes, lo que es el factor que va relacionado con el mismo paciente, que puede estar ya de por sí con cierto grado de estrés, a veces hasta el miedo de llegar con el médico, ¿no? Así es. De que ya siento uno tensionado, no vaya a ser que me diga algo malo. Eso que mencionas también es muy importante porque hay medicamentos de uso común que suben la presión. Los medicamentos para los dolores, claro, para no quiero mencionar nombres, pero el naproxeno, el diclofenaco y algunos otros suben la presión arterial. Wow. Entonces, si una persona está tomándolo por semanas o por meses, puede ser que él tenga una presión mayor a la real. Los antigripales, también los medicamentos para esteroides. Me parece muy interesante. Tenemos ahí unas imágenes, pero vamos primero al corte para no cortar la plática. Regresamos, no tardamos nada. Bueno, y pues ya los estaremos esperando. Recuerden, viernes 8 y sábado 9, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos a estar ahí y ahí va a estar su servidor, vamos a estar haciendo entrevistas, inclusive ahí en Plaza del Sol, vamos a estar en la explanada central, donde van a poder tener la posibilidad de que ahí mismo se vayan ya con una idea, si hay alguna situación de hipertensión arterial, si tienen diabetes o si hay alguna posibilidad de que su riñón ya no esté funcionando igual, y al mismo tiempo otras enfermedades que puede digamos, presentarse. Estamos muy posibles a que vaya unos médicos también para ver lo del pie diabético, que en ocasiones los pies no se revisan y a veces este tipo de cuestiones cardiovasculares de las que inclusive estamos ahorita comentando, que se empeoran cuando hay problema de diabetes. Bueno, pues justamente es parte de lo que vamos a estar haciendo ese diagnóstico.
¿Qué podemos hacer? Bueno, que una vez que ustedes ya sean diagnosticados y se les diga la recomendación, por supuesto que los vamos a derivar con médicos que tenemos dentro de nuestra red médica, y que de esta manera nosotros sabemos que les van a dar la atención adecuada. Entonces, le vamos a dar también la solución a su problema, que eso es lo más importante. Lo de menos pues es nada más identificar y al final el paciente se va más preocupado que cuando llega, ¿no? Porque ya sabe que tiene algún problema. Entonces aquí la intención de esto, y aprovecho también para la invitación que nos recomienden también con sus colegas, para que podamos darle continuidad y sobre todo esa atención y seguimiento a los pacientes que estamos detectando en estas brigadas mes a mes, porque ya de aquí en adelante la intención es hacerlas mensualmente, ahora sí, claro, sin falta. Bueno, sobre lo que es sí el diagnóstico de la presión arterial o de la hipertensión arterial más bien, veíamos que hay diferentes factores. Me gustaría que si nos pudieran pasar esas backs o esas diapositivas. Primeramente, doctor, hablábamos de cómo primeramente en el paciente hay una situación de ansiedad que decíamos, el síndrome de la bata blanca que le dicen, ¿no? Viene la cuestión de que a veces hay hasta la misma resistencia a decir, bueno, me va a detectar algo, y muchos por eso ni quieren ir al médico, porque dicen, no, ¿para qué? Para que me diga que tengo algo malo, mejor ahí la dejamos, ¿no? Entonces aquí, en el sentido, digamos, del que toma la presión, ¿cuáles errores pueden ser? Por supuesto, que no la sepa tomar o no tenga una técnica adecuada. ¿Cuáles otros errores que tienen por ahí, por ejemplo, pueden ser algo real que va a desvirtuar un diagnóstico? Sí, mira, como mencionamos, hay diferentes características a tomar en cuenta. Claro. Las que tienen que ver con la persona, si está tomando medicamentos, si está en una situación, como tú dices, de estrés, está viviendo un estado emocional intenso, eso claro que le puede modificar la presión arterial. En ocasiones, como llegan corriendo a la consulta, dejaron a los niños en la casa con la comadre o se salieron del trabajo o dejaron el carro afuera, sí. Y entonces eso modifica algunas cosas del sistema cardiovascular que generalmente incrementan la presión arterial, pero nada más de una manera momentánea. Entonces eso sí hay que tomarlo en cuenta. Pero como vemos en la pantalla, también tiene que ver con la persona que va a realizar la medición. Por supuesto. Y en este caso, bueno, aunque parezca una verdad de perogrullo, pero en ocasiones hemos detectado que los medidores no están escuchando bien, tienen problemas auditivos, nadie se ha dado cuenta, o problemas visuales, porque la presión se basa en lo que escuchas, en lo que oyes y el movimiento que haces con las manos para estar insuflando. Exacto. Entonces, son 3 características que se deben de coordinar para hacer adecuadamente la medición. De tal manera que la metodología de la medición se debe de enseñar y se debe de aprender en las escuelas de enfermería, de medicina, en los lugares donde los paramédicos también acuden a recibir entrenamiento, en donde se les debe de enseñar a tomar la presión arterial. Claro. Algunas otras características que se mostraban ahí, pues tienen que ver con los dispositivos de medición, como mencionaba. Los aparatos. Idealmente debe de ser un esfimonómetro de mercurio. Desafortunadamente ya no hay en el mercado, ya hay muy pocos y se están utilizando ahora aparatos electrónicos. Bueno, por lo menos si se va a utilizar un electrónico, hay que revisar. Por aquí te traje yo la página de internet. Sí, espero que por ahí publiquen ya la página en un momento dado, esa página de internet. En donde se puede revisar si el equipo que van a ir a comprar a la tienda está de los validados, pues entonces utilizar uno de ellos. Claro, porque no es la cuestión nada más de comprar cualquiera que venden porque esté más barato, sino que de hecho en la página web que más adelante va a salir, ahí van a poder ustedes ver qué tipo de aparato está validado y que realmente les va a dar lo más cercano a la presión arterial. Ahora yo creo que la gran mayoría son estos. Por ejemplo, el hecho de que tengan el brazo colgando tiene que ver también. Sí, claro, la postura. La posición del brazo modifica la presión. Claro. Es diferente la presión si tú lo tienes arriba, en medio o abajo. Exacto. Y la posición, el estándar es de que el brazo debe de estar a 45 grados de la posición del cuerpo y fijo en una mesa. Y fijo. Y además debe de estar sin ropa en todo el hombro para poder colocar adecuadamente el brazalete y dejar un espacio suficiente para colocar ahí la campana del estetoscopio. Y un elemento también muy importante y que nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar es el tamaño del brazalete. Nosotros estamos viviendo una explosión de obesidad en el mundo y México está entre el primer y segundo lugar de obesidad. Y esto ocasiona que se requieran brazaletes más grandes para medir la presión arterial. Muy buen punto Entonces, sí se requiere que se cuenten en los consultorios, en las clínicas, por lo menos el tamaño grande de brazalete para que con ese se le mida a las personas que tienen brazos más grandes, porque el sesgo de medición, o sea, el error, puede ser de tan grande como 10 o 15 milímetros más de lo real. Y si le mides con un brazalete grande a una persona muy delgada, le puedes encontrar menos presión. Sobre todo por el fundamento que comentaba Gabriel hace un momento,
la presión arterial es un sistema hidráulico. Claro. Y cuando tú mides la presión en diferentes cambios hidráulicos, tú vas a encontrar diferentes valores de presión arterial. Por supuesto. Bueno, ya salió ahí la página web donde pueden ustedes verificar qué aparato comprar, o si el que tienen realmente no está validado, bueno, pues que piensen en cambiarlo. Doctor, la cuestión del electrocardiograma, ¿esa es algo que debe de hacerse frecuentemente? ¿Es algo que valdría la pena hacérselo espontáneamente como para poder prevenir o un poquito medio estar al pendiente de que no vayamos a tener un infarto? ¿O cuándo es cuando se justificaría en un momento dado una inversión como para decir, bueno, voy con el cardiólogo y me hago un electrocardiograma, ¿no? Bueno, para no salirnos del tema, definitivamente una persona que se le está estableciendo el diagnóstico de hipertensión como parte de su trabajo diagnóstico inicial de los estudios complementarios, además de otros, debe de incluir un electrocardiograma, porque sabemos ya también que algunos cambios que pueda mostrar este estudio nos indican que el paciente pueda tener un poco más de riesgo que otras personas. Dependiendo también ya del criterio del médico, de los síntomas que pueda encontrar en esta persona, si es que es sintomática, se podrán indicar otro tipo de electrocardiogramas. El electrocardiograma de esfuerzo, o sea, la prueba de esfuerzo, pudiera ser una herramienta a utilizar en ese paciente. ¿Eso se puede utilizar también como medida preventiva también? Es una de las medidas, la prueba de esfuerzo, que sí nos pueden detectar más a tiempo si esta persona ya tiene un riesgo más elevado para poder sufrir un infarto, ¿sí? Más que el electrocardiograma de reposo. Correcto. ¿Sí? Dentro de lo que es la cuestión cardíaca, por ejemplo, no es lo mismo una persona sedentaria que tiene cierto grado de obesidad, que realmente no tiene mucho que hacer, y en un momento dado un atleta, por ejemplo. Puede haber diferencias y que esto repercuta en el diagnóstico final de una cardiopatía, por ejemplo, el hecho de que sea un atleta y vaya con una persona que no está capacitada y dice, oye, pues tienes el corazón crecido, tu presión está muy alta. Hay cambios cuando hay una persona que juega tenis, que constantemente está haciendo ejercicio. Sí, hay cambios y claro, estos cambios es más probable encontrarlos en la medida de la intensidad y la frecuencia con que la persona realiza el ejercicio físico. Los atletas de alto rendimiento están bien reconocidos que hacen ciertos cambios que, como lo dijiste muy claramente, ante alguien que no tiene la experiencia, puede hacer el diagnóstico de enfermedades cardíacas e incluso hasta llegar a prohibir el ejercicio en esta persona que es un atleta profesional, ¿sí? Claro, y en esto ¿por qué lo digo, doctor? Porque creo yo que parte de lo que nosotros como programa, como Acontecer Médico, queremos es que esa cultura de ir al médico adecuado creo que es muy importante, no dejarlo para el final, o sea, no son como etapas, ¿no? Entonces queremos que la medicina seria y especializada tenga su verdadero sitio ante la población. Y en este sentido, en ocasiones, bueno, ahorita estamos viendo que hay hasta médicos junto a las farmacias por el puro hecho de poder captar recetas, ¿no? Entonces creo que eso se está desvirtuando cada vez más. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿para qué ir al cardiólogo si yo no tengo nada del corazón? Pero uno no sabe si está bien el corazón o no. Entonces, en este caso, ¿qué recomendación sería, así como en la mujer, cada año tienes que ir a hacerte tu Papá Nicolau, etcétera, etcétera? Bueno, cualquier otra persona, tanto hombre como mujer, en la cuestión cardiovascular, ¿cuál sería la mejor medida preventiva? ¿Una vez, 2 veces al año? ¿Bajo qué síntomas? Si tengo un mareo, ¿debo ir al cardiólogo? O sea, esa es un poquito a veces esa disyuntiva. Bueno, voy con el internista, voy con el cardiólogo, voy con mi médico. ¿Qué es la recomendación? Bueno, hablemos del mundo ideal, es decir, Exacto. Un mundo ideal donde los médicos familiares tienen la preparación adecuada, están adecuadamente certificados. Hablemos de un mundo ideal donde el médico internista, que es mucho más arriba que el médico familiar, pero que se encarga de la salud de forma integral del adulto, correcto, excepto las enfermedades de la mujer, propias de la mujer, pues está bien capacitado para poder determinar cuándo enviar a su paciente al cardiólogo. Ese debería ser como que el caminito institucional. La mecánica, ¿sí? digamos, Así ¿no? es. Perfecto. Pero claro que pues nuestra cultura, las facilidades, las mercadotecnia que existe, pues invita muchas veces a la persona que, caray, sentí esto, voy directo con el cardiólogo. Ahí me gustaría que nos dijeras qué es lo que, cuando sintamos algo, en qué momento debemos de acudir ahí contigo o con el cardiólogo. Vamos al corte, regresamos y ahorita le vamos a decir cuándo ir al cardiólogo.
hablando de ir con el médico adecuado, decíamos antes del corte que es muy importante. Claro que cada uno tiene su papel. Sabemos que la medicina general tiene también una parte importante. De hecho, en México el 80% de la medicina lo sigue haciendo el médico general. Pero hay un punto muy importante que hablamos antes de salir al corte aquí con el doctor Gabriel, y es ese detalle fino, decir, ok, ¿en qué momento el médico general responsable y éticamente debe decir, creo que lo debo derivar a? Para mí el médico general debe ser el primer contacto y de ahí derivarlo al especialista que corresponda. Creo que ese sería el mundo ideal, como dices, ¿no? Pero entonces, cuando alguien siente algo, ese algo, ¿qué sería como para decir, debo de ir al cardiólogo? Ni siquiera me espero ir con el médico general. ¿Cuándo es eso? Bueno, existen unos síntomas cardinales, los cuales sí deben de ser tomados muy en serio. Pueden ser avisos de una desgracia inminente que se esté forjando, los cuales deben de motivar a la persona a acudir con el médico o quizás directamente con el cardiólogo. Dentro de esos síntomas está la opresión torácica, que puede aparecer con algún esfuerzo físico, alguna emoción o incluso en reposo. La sensación de falta de aire ante actividades que antes no nos provocaban esta sensación es también otro motivo para solicitarle a su médico de cabecera, a su médico familiar, el ser derivado o el acudir directamente con un cardiólogo. No se diga la sensación de mareo fuerte o sensación de desmayo o un desmayo franco, es también otro de los síntomas cardinales. Estos tres grupos de síntomas, bueno, no son los únicos, pero son los que pueden o podemos clasificar como más graves. Hay otros síntomas que sí obligan a descartar que haya un problema en el corazón, la hinchazón de las piernas, la sensación de fatiga, es decir, no me falta el aire, pero ya no me siento con la misma energía que me sentía antes. Subo una escalera, no llego fatigado, no llego propiamente con falta de aire, pero llego muy cansado. Son otros de los tipos de síntomas que nos deberían de hacer acudir con el cardiólogo. Correcto. A veces hay esa duda o esa pregunta, ¿por qué duele el brazo? ¿Por qué cuando duele el brazo izquierdo se dice que puede ser ya una cuestión de aviso de un infarto? Es por el tipo de inervación que tenemos dentro de nuestro cuerpo, es decir, aunque hay unos nervios, y ese es uno de los mitos, que el corazón no duele, yo quisiera entonces reflexionar un poquito cómo es que llegan los pacientes con infarto del corazón, cómo es que llegan a la sala de urgencias, solo porque pasaban por ahí, o qué los llevó. La respuesta es dolor torácico. Entonces, de que el corazón duele, por supuesto que el corazón duele. Y hay unas fibras nerviosas que se encargan de captar o de generar esta sensación de dolor, que están interconectadas, tienen interconexión, y a veces este dolor se irradia en partes como el brazo izquierdo, como el cuello, como el oído, como la oreja, ¿sí? O en la parte alta del abdomen principalmente. Entonces son irradiaciones del dolor o presentaciones atípicas en cuanto a la localización del dolor, pero que vemos con bastante frecuencia. Perfecto, ¿no? Pues eso está más, ya un poquito más didáctico el asunto de estar a la abusada, ¿no? Porque luego también ya con cierta edad y todo ya empieza uno como que decir, ah, caray, ¿no? Pero bueno, hablando entonces de lo que es la hipertensión arterial, en algún momento, inclusive tuvimos aquí al doctor Sergio Godínez, que a lo mejor lo conocen, bueno, sí, también está en el Hospital Civil, hablábamos sobre lo que es el síndrome metabólico. Quisiera que nos dieran ambos una panorámica en este sentido de lo que es el síndrome metabólico y la cuestión cardiovascular, cómo es algo que, digamos, es fulminante en un momento dado si no se tiene este cuidado. Por ahí tenemos los 5 parámetros, pero en este caso la hipertensión arterial es justamente uno de ellos. Entonces, bueno, aquí se habla de qué es el síndrome metabólico, posteriormente iremos viendo cada uno de los puntos. Desde el punto de vista de hipertensión arterial, doctor, ¿cómo están interrelacionado todo esto llamado como síndrome metabólico? Mira, es una nueva connotación que se viene utilizando desde hace algunas décadas y en el cual consiste de la confluencia de ciertas características que el fondo común tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, que a su vez generan una resistencia de las células para poder metabolizar adecuadamente la glucosa, lo que le llamamos resistencia a la insulina, y que también tiene una asociación con la presión arterial y con los trastornos de los lípidos, sobre todo con los triglicéridos y con el colesterol de alta densidad. Correcto. Entonces, se ha visto en las poblaciones que los individuos que tienen este sobrepeso
poco a poco van a ir juntándose con estas otras características. Exacto. En donde una de ellas muy importante es la hipertensión arterial, o para el caso no es hipertensión, sino es valores más altos de los adecuados. En realidad el síndrome metabólico es la confluencia de estas características, pero casi antes de que aparezca el trastorno individual. O sea, presión alta, pero todavía sin ser hipertensión. Hipertrigliceridemia sin ser todavía una dislipidemia. Correcto. Sobrepeso sin llegar necesariamente a la obesidad. Estas personas que tienen apenitas de cada cosa, cuando confluyen, se ha visto que pueden llegar a desarrollar eventos cardiovasculares importantes. Y hemos visto que el síndrome metabólico en México y en muchos otros países en desarrollo es cada vez más amplio, hay más personas con este trastorno, y que si son identificadas en tiempo y nosotros podemos incidir en estas características y revertirlas, podemos evitarles eventos cardiovasculares. Entonces el síndrome metabólico es esta confluencia de características que no hay que esperar a que sean evidentes una hipertensión o una dislipidemia, sino que a través de las mediciones de cada una de ellas nosotros podemos identificar y prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Correcto. Y el papel que juega en este caso el corazón, obviamente, en el síndrome metabólico, ¿cómo se ve afectado? Bueno, prácticamente puede sufrir las consecuencias de este síndrome metabólico, que como ya lo explicó muy bien Salvador, tenemos la confluencia de la obesidad, de trastornos de las grasas que son desfavorables porque facilitan esos depósitos de partículas que obstruyen la luz de los vasos sanguíneos y por lo tanto dificultan el adecuado riego sanguíneo en diferentes partes del cuerpo, en el corazón, en el cerebro o cualquier parte del cuerpo. Entonces, igual, detectar esto en tiempo, poder revertir los hallazgos que se estén encontrando, que están componiendo este síndrome metabólico, automáticamente nos van a hacer que disminuya el riesgo de una complicación cardiovascular en esta persona. Correcto. Y en este caso, ya siguiendo aquí, ¿cómo preservar el corazón entonces? Ahorita, digamos, si no tenemos ningún problema en cierta edad, ¿cómo puedo yo preservar mi corazón? Bueno, son medidas fáciles de decir, a veces muy difíciles de llevar a la práctica. Tratar de mantener un peso adecuado con un índice de masa corporal, bueno, que es la forma en que lo medimos, por debajo de lo que se considera como normal. Mantener unos niveles de grasas en la sangre también dentro de lo que se considera por los expertos como cifras normales, un colesterol total aproximadamente en 200 o por debajo de 200, un colesterol del que llamamos del bueno, del HDL, por arriba de 45 o lo más cercano a 45. Mientras más tengamos es mejor de este. Y por el contrario, el colesterol malo o de baja densidad, los niveles más bajos que se puede. Actualmente la recomendación es 100 miligramos, no dudamos que las próximas recomendaciones se publiquen en 70 porque los estudios más recientes han señalado que mientras más bajo es mejor para el individuo. Correcto. Y esto, bueno, muchas veces se logra también con el ejercicio físico, prescribirle a la persona ejercicio físico, actividad física, por lo menos 30 minutos diarios, y no quiere decir váyase al gimnasio, quiere decir póngase un zapato adecuado, un zapato cómodo y sálgase a la calle, sálgase a caminar. Claro. La dieta, pues también la mencionamos, adecuada, es una dieta que debe ser limitada en sal, que debe ser limitada en grasas saturadas, ¿sí? Y muy rica en potasio, en otros elementos como el potasio y el magnesio, donde los expertos igual nos recomiendan no los suplementos químicos de potasio, sino el potasio en forma natural, que está presente en frutas y verduras prácticamente. Okay, ¿sí? Entonces, no adicionarlo, vaya, ¿no? Otros consejos que a veces uno le da al paciente y que igual es muy fácil darlos, pero muy difícil llevarlos a cabo, controle el estrés, controle la tensión, bueno, eso dónde lo compro o dónde se vende, ¿no? Ese tipo de consejos, así de manera general, son los que ayudan a preservar en mejor estado al corazón. No se diga, pues, que si la persona tiene presión arterial normal, bueno, que se esté checando periódicamente para que si empieza a haber elevación, se controle adecuadamente, ¿sí? Claro, perfecto. ¿Habría alguna enfermedad fulminante que digamos, bueno, yo mi presión arterial estaba bien y sin embargo me dio un infarto? ¿Llega a suceder? Sí, desafortunadamente vemos esto con bastante frecuencia. Las lesiones vasculares que le llevan a una persona al infarto muchas veces no dan síntomas previos, ¿sí? Por cuestiones de hidráulica. Para que dé síntomas necesita esa arteria estar tapada en aproximadamente un 70%.
Entonces, si yo tengo una obstrucción del 60%, puede que no tenga ningún tipo de síntoma. Puedo hacer mi actividad normal, puedo ir y jugar tenis, hacer todo lo que yo quiera hacer. Lo malo es que el proceso fisiopatológico es que esa obstrucción de repente sufre un accidente y se tapa súbitamente ese 30, ese 40% que estaba libre de la luz del vaso para que circulara la sangre, se tapa súbitamente y viene el infarto sin haber dado síntomas previos, ¿sí? Con las consecuencias, como lo mencioné anteriormente, con un riesgo de no sobrevivir de un 30% aproximadamente. Híjole. Sí, me gustaría comentar difícil. respecto. Doctor, claro. Los infartos no le suceden a cualquiera. Uh-huh. Por eso ahora se conoce lo que se llama factores de riesgo cardiovascular, y específicamente los infartos en el corazón, pero también los infartos en el cerebro. Claro, sí, también. Porque también pueden suceder ahí en este tipo de personas. Estos factores de riesgo cardiovascular que aparecieron a través de los años, a partir de un estudio muy interesante que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Framingham, y en el cual se demostró en el seguimiento de cerca de 5,000 personas durante muchos años, que algunas características podían predecir que iban a desarrollar un infarto. Uh-huh. Y estas características son tener más de 55 años para el caso de un hombre, más de 65 para el caso de la mujer, el tener niveles altos de glucosa, ya sea como resistencia o como diabetes, el tener la presión alta de manera sostenida como un hipertenso, personas que no realizan ejercicio, el antecedente familiar de haber tenido algún evento cardiovascular, eran características que podían identificar a aquellas personas que tenían más riesgo de desarrollar este tipo de problemas. Y entonces nace el concepto de riesgo cardiovascular, y me parece que es de lo más importante. Cuando nosotros evaluamos a una persona con presión alta, hacemos en realidad una evaluación del riesgo cardiovascular. Todo. Tenemos que pesarla, medirla, debemos de tomarle algunos parámetros bioquímicos, la glucosa, el colesterol, como mencionaba Gabriel. Debemos de preguntarle si sus familiares han tenido algún tipo de problema cardiovascular, y incluso algunos estudios que si están la sospecha de hipertensión son obligados, el electrocardiograma ya se mencionó, estudios de electrolitos para saber si hay una causa secundaria, en algunos casos se puede conocer. La suma de esta evaluación a través de la entrevista médica, un pequeño interrogatorio muy específico, muy puntual, la búsqueda de estos factores de riesgo cardiovascular, el análisis de estos exámenes, en el conjunto nos van a decir el riesgo cardiovascular de esa persona, pero además nos va a decir si esa presión que estamos nosotros viendo y que puede ser que no nos asuste muchísimo porque trae 138, 88, no, todavía no es hipertenso, pero si en el electro ya vemos que tiene un corazón grande, si en la orina vemos que está tirando proteínas, claro. Si nos dice que un familiar de él tuvo un infarto a edades tempranas, ese individuo es de altísimo riesgo cardiovascular y debe de recibir tratamiento para todos esos factores que se puedan revertir. Sí, claro. Entonces el tratamiento es integral. No, hay que quitar ese concepto de ir nada más a la consulta, que le miden la presión, buscan un número y le dan una receta. No, ahí estamos buscando un número. Nosotros estamos evaluando a un paciente. Eso está interesante, pero al mismo tiempo me preocupa, doctor. Ahorita te voy a comentar por qué. Tenemos una llamada de Delia Flores, de Ensenada. Muchísimas gracias por llamar, de Ensenada, Baja California. Dice, tiene presión alta siempre y le arde mucho la pierna derecha. Dice que se siente sofocada, tiene varices y tiene un peso de 118 kilos. Pregunta cuál puede ser su problema. Sí, bueno, si tiene siempre la presión alta, quiere decir que o no está recibiendo tratamiento o el que le dieron no ha sido suficiente, o hay problemas en la medición en donde las estén midiendo. El dolor de la extremidad puede ser secundario a insuficiencia venosa. Como tiene varices, es muy frecuente que esas personas no tienen un correcto drenaje de sus piernas, y una manifestación de este trastorno es una sensación de ardor. Si es unilateral, lo más probable es que vaya a ser eso. Además tiene un peso alto, y eso quiere decir que le está ocasionando una sobrecarga a ese drenaje que ya de por sí está dañado. Entonces puede sentir eso. Yo le recomendaría que acuda con un especialista de varices, angiólogos, para que vean si ese es el problema y ya le darán las medidas a seguir. Perfecto, muy bien. Y bueno, y al final dice que pide que los doctores expliquen. Yo creo que eso es bien importante cuando uno va con el doctor o el médico, que le digan a uno exactamente el por qué o por qué está sucediendo. La terminología médica obviamente no se capta, y lo único que pasa es que se asusta, se confunde, y el paciente le preguntan, sale de la consulta, ¿qué te dijo el doctor? Pues yo no sé, nomás de que estoy fregado. No, o sea, sí, creo que se les tiene que explicar. Y te decía ahorita, qué bueno que se esté haciendo eso muy integral, pero me preocupa. ¿Y por qué me preocupa, doctor? Porque en una mini encuesta y platicando así con varias personas que han ido al médico, sobre todo mujeres que tienen más la costumbre de ir con el ginecólogo y todo,
La gran mayoría, nadie les toma la presión arterial cuando van a consulta. Una, porque además el médico ahora cada vez tiene 4 o 5 consultas por hora, que obviamente no le va a dar tiempo. Muchos de ellos no tienen ni siquiera una enfermera que tome la presión o los pese. Entonces, por eso te decía, qué bueno, pero me preocupa, porque en lo que es la práctica privada, lo que estamos viendo es totalmente lo contrario, porque el tiempo es cada vez que le dan menos atención, y en el caso de algo tan simple como tomar la presión arterial, pues no se hace. Y cuando se hace, pues ya vimos también los errores que puede haber por las prisas, por el mismo tiempo de decir, no sabe qué, ya ahorita tomo la presión porque ya está mi paciente. O sea, ¿cómo poder combatir una cosa de esta, doctor? La pregunta es difícil y obviamente la respuesta es también más complicada. Claro. Pero yo creo que uno como profesionista debe de establecer bien sus capacidades, debe de establecer bien cuál es el tiempo mínimo que necesita para entablar una conversación con su paciente, qué es lo mínimo de información que debe de transmitirle a su paciente. En lo particular, en lo personal, yo pienso que el tiempo que invertimos en las primeras consultas es una inversión, no es un gasto. El hecho de que el paciente y su acompañante, que suele ser un familiar, entiendan el enemigo que tenemos enfrente, que es la enfermedad o los problemas de salud que aquejan al paciente, facilita muchísimo el manejo posterior. Decirle al paciente cómo se llama su enemigo, decirle al paciente qué características tiene su enemigo, qué nueva arma puede tener su enemigo y qué es lo que le puede esperar si se apega a las sugerencias que estamos haciendo o si no se apega a las mismas. Explicarle por qué va a ser la capsulita azul y la pastillita morada. Claro. Todo eso, bueno, supongo que existe aquí, Salvador le gusta mucho la literatura y estar muy actualizado, supongo que han de existir estudios que avalan esto. Esto ahorita es nada más experiencia de la práctica personal de uno, que sí puedo decir que invertir ese tiempo es realmente una inversión. Claro. Nos facilita. Actualmente la atención de la salud es un ejercicio tripartita, es el paciente que es el enfermo, la familia o el entorno familiar, sí, claro, y el equipo médico, el equipo profesional. Uno que falle, falla todo el sistema. ¿sí? Muy complejo. El médico que no se prepara, que no está actualizado, cuyos consejos no son lo mejor que hay, obviamente la consecuencia va a ser un manejo no lo más adecuado. Claro. Un médico que hace lo suyo, un paciente con ganas de seguir esas recomendaciones, con una familia que no ayuda, oye papá, como que la pastillita está, como que está muy cara, ¿no? Sí, o bueno, tú sí, tu plato de ensalada y yo acá mis enchiladas que hasta están sudando en mantequita. O sea, no se vale eso, no es apoyar al enfermo. Cierto. ¿Y a quién le va a ir mal? Al enfermo. Y no se diga, bueno, cuando la familia apoya, cuando el médico hace lo propio, pero el paciente realmente no quiere o no lo convencemos de las bondades de seguir las recomendaciones. Exacto. Entonces, cualquiera de los tres que falle el equipo, pero el corrido, el director técnico es el paciente, desafortunadamente. Claro, ¿sí? Exactamente. Entonces, se tiene que, o yo lo que recomiendo, conceptualizar la atención en ese sentido. Y última recomendación, y en la recta final del programa, doctor, ya como cardiólogo, entonces, ¿qué recomendaciones, qué consejos darías a nuestro teleauditorio para que en un momento dado el cardiólogo no lo tenga de repente como último recurso? ¿Qué hacer? Lo que mencionamos y Chava hizo mucho énfasis, o sea, acudir con su médico de cabecera, con su médico familiar, buscar todos estos datos que aunque no den síntomas, ya están diciendo que el paciente está con más riesgo, el control de los factores de riesgo que mencionó Salvador, el tabaquismo, dejar el tabaquismo, incrementar la práctica de ejercicio, disminuir la ingesta de alcohol cuando este es un problema, moderar el consumo de sodio, aumentar el consumo de potasio de forma natural, son el control de la diabetes, no se diga si la persona es diabética. Y bueno, hay factores contra los cuales no podemos hacer nada. Si en mi familia tengo un hermano que falleció a los 40 años de edad por un infarto, eso ya es un factor de riesgo para mí, pero ¿qué puedo hacer? Pues ya no lo podemos quitar, en ese aspecto nada más que estar más al pendiente de mi salud. Más alerta. ¿Sí? El sexo, bueno, pues ni modo, aunque sí se puede, pues el cambio de sexo, pero no creo que tenga los efectos que buscamos para la salud cardiovascular. Todos estos hay factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar.
Entonces, los modificables, estar muy al pendiente de ellos, y ya Salvador lo habló muy Y estar claramente. a la mano. Un último comentario, Sí. conclusión, mensaje, doctor. Yo creo Salvador. que el punto clave en esto es la prevención. Por Y supuesto. la única manera de saber que alguien es hipertenso es midiéndole la presión. Claro. Yo creo que todo profesional de la salud, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, deberíamos de obligadamente medir la presión arterial a nuestros pacientes. Y me voy todavía más atrás, a los niños. No se les mide la Cierto. presión a los niños en los consultorios. Buen punto. Muchos pediatras no le miden la presión y muchos niños ya están presentando hipertensión en México y en el mundo por la explosión de obesidad y por barbaridad. esa explosión de este estilo de vida más Obesidad industrializado, también, todo. con Sí. muchos otros problemas. Entonces, debemos de medir la presión arterial cada vez que vamos a la consulta. Y si la presión arterial está limítrofe al 140/90, hay que volverla a medir en más citas. Ujú. Si la presión está muy normal, bueno, pues a lo mejor en el siguiente año. Pero Correcto. aquel individuo que tiene presiones ya cercanas al 140/90 o que la rebasa, ese debe de seguir en una evaluación para poder determinar si es hipertenso o no, pero también con la evaluación de riesgo cardiovascular para Claro. ver qué otros factores asociados tiene, para entonces incidir de manera temprana y evitar las complicaciones tardías de la hipertensión Por y de supuesto. estos otros factores. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, doctor Salvador Fonseca. Y bueno, nos interesa mucho la investigación que está haciendo. Mi estimado doctor Gabriel Ramos, pues como cardiólogo, también mis respetos. Pronto hablaremos de más temas sobre esto. Con mucho Y a gusto. ustedes, bueno, los esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas y comentarios durante toda esta semana. Ricardo Ursúa, me despido. Muy buenas tardes.